El cobre no muere. Brilla, se funde, cambia de forma, pero nunca desaparece. Cada año la humanidad utiliza más de 25 millones de toneladas de este metal rojo, la sangre que recorre las venas del mundo moderno. El 80% de todo el cobre extraído en la historia aún sigue en uso. Y cuando se recicla su renacimiento, ahorra hasta un 80% de energía frente a la minería primaria. Sin él, la electricidad dejaría de fluir, las ciudades se apagarían y el pulso tecnológico del planeta se detendría. Está en los cables que iluminan hogares, en los motores que mueven trenes, en los satélites que orbitan la Tierra. El cobre es el lenguaje físico de la energía. Pero todo metal envejece, se oxida, se dobla, se olvida. Lo que un día condujo luz acaba amontonado en montañas de chatarra cubierto de polvo y grasa industrial. Y sin embargo ahí sigue intacto esperando su regreso al fuego. Porque el cobre guarda un secreto antiguo. Puede renacer infinitas veces sin perder su pureza. En las entrañas de las megafábricas, toneladas de residuos metálicos vuelven a respirar. El ruido de las trituradoras, el rugido de los hornos y el resplandor del metal líquido anuncian una nueva vida. Nada se pierde, todo se transforma. Así comienza el viaje del cobre del desecho, al corazón incandescente de la civilización. Todo comienza lejos de los hornos, en los patios abiertos, donde el metal viejo vuelve a despertar. Aquí llegan los restos de una civilización, cables eléctricos arrancados de edificios, motores oxidados, tuberías, transformadores, bobinas industriales. Cada camión que cruza la puerta descarga entre 15 y 20 toneladas de material, un flujo constante que alimenta el corazón de la economía circular. El proceso inicia con la recepción y el registro. Cada lote es pesado, escaneado y catalogado con un código digital que permitirá rastrear su origen hasta el final del ciclo. En un mundo donde el cobre se ha vuelto un recurso estratégico, la trazabilidad lo es todo. Cada pieza tiene una historia y la fábrica debe conocerla antes de devolverle la vida. Luego comienza la clasificación manual. Los trabajadores equipados con guantes de cuero y detectores portátiles separan los fragmentos uno por uno. El cobre brillante, limpio y rojizo, llamado cobre de primera, se destina directamente a la línea de trituración. El cobre oscuro, cubierto de grasa o mezclado con acero y plásticos, se envía a las áreas de descontaminación. La diferencia puede parecer mínima, pero determina el valor de toda una carga. A un costado, montacargas y grúas apilan las montañas de chatarra en hileras perfectas. Cada bloque metálico pesa cientos de kilos, y bajo el sol, el cobre refleja destellos anaranjados como brasas dormidas que esperan el fuego. Nada aquí se deja al azar. Sensores de temperatura controlan los lotes para evitar incendios por residuos de aceite o combustible. La seguridad y la eficiencia son tan importantes como la pureza. En promedio, el 65% de todo lo que llega puede reutilizarse tras una limpieza básica. El resto, aleaciones contaminadas, piezas con pintura o recubrimientos, pasará por procesos más profundos de separación química o fundición controlada. En este punto, el caos inicial se transforma en orden. El metal valioso por un lado, los residuos secundarios por otro. El cobre comienza a recuperar su identidad. Al final de la jornada, los patios se convierten en una coreografía de máquinas y hombres. El sonido metálico del acero, al caer, el zumbido de las grúas, el crujido de los bloques compactados. Todo anuncia el principio del renacimiento. Las montañas de desecho ahora son reservas urbanas de cobre puro, listas para emprender su viaje hacia las entrañas de la fábrica. Allí la materia volverá a encontrarse con su elemento original, el fuego. Las montañas de cobre clasificado entran ahora en la primera gran etapa industrial, la trituración y separación mecánica. En este punto, la materia deja de ser un residuo reconocible y comienza su transformación técnica. Las cintas transportadoras se extienden a lo largo de la nave principal como arterias metálicas.
Cada cinta mueve cientos de kilos de cables motores y piezas cortadas que avanzan hacia las trituradoras primarias, enormes cilindros de acero, equipados con cuchillas endurecidas que giran a miles de revoluciones por minuto. Cuando un haz de cobre con su revestimiento plástico cae dentro las cuchillas, lo despedazan sin piedad. El rugido del acero contra el metal es ensordecedor. En segundos, lo que antes era una maraña de cables, se convierte en una lluvia de fragmentos diminutos, cobre, aluminio, plástico y polvo. A continuación, ese material mixto pasa por cribas vibratorias de varias capas. El movimiento constante separa las partículas según su tamaño y densidad. Los granos más pesados, principalmente cobre, caen al nivel inferior, mientras los plásticos y fibras ligeras quedan arriba y son aspirados por poderosos ventiladores. La escena parece un torbellino coreografiado donde el aire y la gravedad trabajan juntos para ordenar el caos. En paralelo, imanes industriales retiran cualquier traza de hierro o acero. Los metales no deseados son desviados automáticamente hacia un canal secundario donde serán reciclados aparte. Lo que queda es una corriente de granulado de cobre limpio, con una pureza que ya supera el 95%. En plantas más avanzadas, sensores ópticos por rayos infrarrojos, Near Sorters, detectan diferencias microscópicas en color y composición, expulsando cualquier impureza restante con ráfagas precisas de aire comprimido. Cada tonelada de chatarra procesada en esta línea produce entre 400 y 450 kilogramos de cobre puro, mientras el resto, plásticos y residuos ligeros, se convierte en nuevos productos industriales. Nada se desperdicia. Los fragmentos de PVC o polietileno se limpian, se funden y se transforman en pellets reutilizables para fabricar tuberías, recubrimientos o nuevos aislamientos eléctricos. La economía circular se cumple incluso en los residuos del residuo. El resultado visual es hipnótico: millones de partículas rojizas cayendo en cascada sobre tolvas metálicas, reluciendo bajo la luz blanca de la fábrica. Los ingenieros supervisan las pantallas que muestran en tiempo real la pureza, la humedad y la temperatura del material. Todo está automatizado, pero el ojo humano sigue siendo el último juez de calidad. En pocas horas, toneladas de desecho se convierten en materia prima de alto valor. El cobre, ya libre de plásticos y contaminantes, brilla como si recordara su origen. En las cintas finales, los granos rojizos se compactan en bloques uniformes, que serán enviados directamente al siguiente destino: los hornos de fundición. Allí, bajo temperaturas que superan los 1085 grados Celsius, el metal volverá a su estado más puro. El fuego lo espera no para destruirlo, sino para devolverle su forma eterna. El cobre granulado llega ahora al corazón ardiente de la planta, la fundición. Aquí el metal deja atrás su forma fragmentada y vuelve a fluir como un río incandescente. Los bloques de granulado se vierten lentamente en los hornos de arco eléctrico, cámaras gigantes de acero, revestidas con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas de más de 1200 con osmosilicio. En su interior, enormes electrodos de grafito descienden y liberan descargas eléctricas de decenas de miles de amperios. El sonido recuerda a un trueno contenido, la energía pura domando al metal. Poco a poco, los fragmentos comienzan a brillar. El cobre sólido se transforma en un líquido rojo anaranjado denso y luminoso, como lava volcánica. Durante esta fusión se añaden sales fundentes y cal, el llamado flux, que atraen las impurezas hacia la superficie. Allí, flotando sobre el metal líquido, se forma una capa grisácea, la escoria. Un brazo mecánico la retira continuamente para mantener la pureza. Cada carga fundida combina cobre procedente de distintas fuentes, cables eléctricos, motores, tuberías antiguas, incluso fragmentos de bronce. Los ingenieros controlan la composición química con espectrómetros de emisión óptica, ajustando en tiempo real los niveles de oxígeno y los elementos traza. Nada se deja al azar, la calidad final debe igualar al cobre virgen extraído de las minas. El resultado es un metal líquido con una pureza superior al 99%,
listo para el siguiente paso. Pero el verdadero milagro no está solo en su forma, está en su eficiencia. Fundir cobre reciclado consume apenas 1/5 parte de la energía que requiere producirlo desde el mineral de cobre primario. Y cada tonelada procesada evita la emisión de más de 3 toneladas de CO2. La cámara se llena de un resplandor hipnótico. Los trabajadores protegidos con trajes aluminizados observan cómo el metal fluye lentamente hacia los canales de colada. En este instante, el cobre se despoja de su pasado y recupera su esencia pura, maleable e infinita. Cuando los hornos se abren, un torrente incandescente se desliza hacia las cucharas de colada, iluminando toda la nave. El aire vibra, las sombras bailan sobre las paredes, y durante unos segundos parece que el fuego mismo respira. Del caos sólido surge la perfección líquida. El cobre renace listo para tomar una nueva forma. Su destino, la colada continua donde el fuego se convierte en precisión y la luz en estructura. El cobre líquido, brillante y denso, abandona el horno como un río de fuego. A más de 1085 grados Celsius fluye por canales revestidos de cerámica hacia la siguiente etapa, la colada continua. Aquí el metal dejará de ser lava y volverá a ser materia. En el extremo de la línea, gigantescos moldes refrigerados con agua lo esperan. El proceso parece simple, pero cada segundo cuenta. Si el enfriamiento es demasiado rápido, el metal se fractura. Si es demasiado lento, se deforma. Por eso un sistema automático ajusta el caudal de agua y la presión de aire con precisión milimétrica. El cobre entra en el molde y al contacto con las paredes frías forma una corteza sólida, mientras su interior sigue líquido. A medida que la pieza avanza, chorros de agua pulverizada completan el enfriamiento. El resultado es una barra continua de cobre que puede extenderse decenas de metros antes de ser cortada. El aire se llena de vapor. La luz del metal fundido tiñe las máquinas de un resplandor dorado. Cada barra, llamada billet o slab, pesa varias toneladas. Los sistemas de control láser verifican su grosor y rectitud, mientras sensores ultrasónicos detectan posibles grietas internas. Una vez aprobadas sierras automáticas, cortan las piezas en segmentos estandarizados. Un brazo robótico las marca con códigos de trazabilidad que indican fecha, composición y lote de origen. En cuestión de minutos, el cobre ha pasado de fragmentos caóticos a bloques homogéneos, listos para su refinación final. El olor metálico se mezcla con el vapor del agua fría. El sonido de las sierras corta el aire como un reloj industrial que no se detiene. A un costado, los lingotes recién solidificados se apilan con un brillo casi hipnótico. Bajo la luz blanca de la fábrica parecen espejos anaranjados reflejando el fuego que les dio vida. Cada uno de esos bloques contiene el alma del cobre reciclado, pura, flexible, eterna. Y desde aquí viajarán hacia la fase más precisa y silenciosa del proceso, el refinado electrolítico, donde la electricidad y no el fuego completará su purificación. Después del fuego llega la electricidad. Los lingotes de cobre fundido aún tibios se transportan a la zona más silenciosa y precisa de toda la planta, la nave de refinado electrolítico. Aquí el metal rojo alcanza su pureza final. En una línea interminable de tanques de acero inoxidable, cada uno de hasta 12 metros de largo, el cobre vuelve a sumergirse, esta vez no en fuego, sino en una solución líquida de sulfato de cobre y ácido sulfúrico. Las placas gruesas llamadas ánodos se cuelgan alternadas con láminas delgadas de acero inoxidable que actúan como cátodos. Cuando la corriente eléctrica empieza a fluir, una corriente continua de miles de amperios, comienza la transformación invisible. Átomo por átomo, el cobre del ánodo se disuelve en la solución y viaja a través del líquido, depositándose lentamente sobre la superficie del cátodo. Durante días ese proceso repite el mismo gesto: disolver, migrar, cristalizar. El resultado, al cabo de 7 a 10 días,
Son láminas perfectas de cobre puro, con una pureza de 99,99%. El metal se vuelve casi espiritual, libre de toda impureza, uniforme, inalterable. Bajo los tanques, un polvo oscuro se acumula los metales preciosos que el cobre dejó atrás. Oro, plata, platino, selenio. Nada se desperdicia. Cada gramo se recupera y se envía a laboratorios especializados, donde volverá a tener valor en joyería, electrónica o medicina. Los técnicos recorren los pasillos revisando indicadores de voltaje, temperatura y densidad del baño. Un cambio de apenas medio grado puede alterar toda la estructura cristalina. Por eso el sistema se regula con sensores automáticos y algoritmos predictivos que mantienen cada variable en equilibrio perfecto. La fábrica entera respira al ritmo del cobre. Cuando el proceso termina, los cátodos se extraen uno a uno. Cada lámina mide aproximadamente 1 metro por 1 metro y pesa entre 80 y 100 kilogramos. Brillan como espejos rojizos recién nacidos. Se lavan con agua desionizada, se secan con aire caliente y se apilan en palés que contienen hasta 1 tonelada de metal refinado. Las grúas las trasladan a la zona de embalaje, donde se agrupan, se etiquetan y se sellan para su envío. Estas planchas, conocidas en el comercio global como cátodos de grado A, son prácticamente una moneda industrial. Se venden en los mercados internacionales y sirven de base para la fabricación de conductores, láminas, piezas mecánicas y componentes electrónicos de alta precisión. Cada una de ellas cuenta una historia silenciosa. Fue chatarra, volvió a ser fuego y hoy es el cobre más puro del planeta. Su superficie refleja no solo la luz, sino todo el recorrido que la materia ha hecho para volver a la vida. El metal rojo ha sido purificado. Pero su viaje no termina aquí. Desde estas láminas renacidas nacerán los filamentos que moverán el mundo, los hilos conductores que devolverán la energía a los hogares, las fábricas y las ciudades. El cobre está listo para transformarse una vez más, esta vez en la forma más útil y perfecta que conoce la humanidad. Los cátodos recién refinados, tan puros que podrían reflejar el rostro de quien los mira, se transportan ahora a una nueva sección de la planta, la línea de fabricación de hilos y conductores. Aquí el cobre deja de ser un bloque inmóvil y se convierte nuevamente en movimiento. Las láminas se introducen en hornos de fusión continua, donde alcanzan 1100 de barconacia de estuareta. El metal líquido fluye a través de canales sellados, hacia moldes circulares refrigerados con agua. De esta colada nacen barras delgadas de 8 milímetros de diámetro, conocidas como wire rods, que se enrollan en grandes bobinas de varias toneladas. Es la forma intermedia que viajará a todo el mundo para convertirse en alambre cable o circuito. En la siguiente etapa, las bobinas pasan por las máquinas de estirado, donde el cobre se alarga y se afina poco a poco. Cada pasada entre los rodillos y troqueles reduce su diámetro, aumentando su longitud en cientos de metros. El proceso puede repetirse hasta 20 veces, hasta lograr hilos de apenas 2 o 3 milímetros listos para uso eléctrico. Durante cada fase, el material se somete a un tratamiento térmico llamado recocido annealing, que devuelve flexibilidad y ductilidad al metal, sin alterar su conductividad. Las líneas de producción funcionan como relojes de precisión. Motores eléctricos, sensores ópticos y sistemas de tensión automática mantienen la velocidad constante, mientras cámaras térmicas vigilan la temperatura exacta de cada hilo. El aire está cargado de un brillo dorado, el resplandor del cobre corriendo a toda velocidad bajo la luz blanca de la nave. Cuando el diámetro y la resistencia cumplen los estándares internacionales, los hilos pasan a la fase de aislamiento. Allí el cobre se recubre con capas de PVC, polietileno reticulado o teflón, según el tipo de aplicación: cables domésticos, redes subterráneas, automoción o telecomunicaciones. Cada milímetro cuenta. Un error en el espesor del recubrimiento podría alterar la transmisión eléctrica o provocar una fuga. Por eso, los sistemas de control por láser verifican continuamente la uniformidad del material.
Las bobinas terminadas pesan entre 200 y 500 kilogramos y se enrollan con precisión matemática. Cada una lleva un código de trazabilidad que la conecta con el cátodo original del que nació. Así, una línea eléctrica en una ciudad o un microcircuito en un satélite puede rastrear su origen hasta el mismo lote de reciclaje. Cuando las bobinas son embaladas, la fábrica vuelve a llenarse del sonido de la energía lista para partir. El cobre que hace unos días era desecho, ahora brilla como una arteria del progreso. De aquí saldrán los cables que encenderán hogares, impulsarán trenes, alimentarán fábricas y sostendrán el pulso digital del planeta. El ciclo casi se ha completado. La materia ha vuelto a su propósito original. Pero aún queda una última historia que contar, la del impacto que este renacimiento deja sobre la Tierra y sobre nosotros. El viaje del cobre termina donde comenzó, en la Tierra. Pero esta vez el metal regresa no como desecho, sino como símbolo de equilibrio entre progreso y sostenibilidad. Lo que alguna vez fue un residuo olvidado en un vertedero, ahora es una promesa tangible de un futuro más limpio, más inteligente, más humano. Cada tonelada de cobre reciclado evita la extracción de más de 100 toneladas de roca, reduce hasta un 80% el consumo energético y previene la emisión de 3 toneladas de CO2. Eso significa menos explosiones en las minas, menos ríos contaminados, menos montañas destruidas. En conjunto, las megafábricas del reciclaje ahorran al planeta millones de megavatios hora al año, suficientes para abastecer de electricidad a ciudades enteras, y eliminan la necesidad de abrir nuevas minas en ecosistemas frágiles. El fuego que una vez devoró recursos, ahora los preserva. El impacto también es profundamente humano. El reciclaje del cobre genera miles de empleos verdes, impulsa economías locales y crea un sistema donde la innovación y la conciencia ambiental trabajan de la mano. Desde los recolectores que recuperan cables viejos hasta los ingenieros que diseñan hornos de alta eficiencia, todos forman parte de la misma cadena virtuosa, una red donde cada acción cuenta. En esta economía circular, no existen residuos, solo materiales esperando su segunda oportunidad. Cada cable recuperado es una victoria silenciosa contra el desperdicio. Cada gramo de cobre reutilizado es un acto de resistencia frente a un modelo que durante siglos confundió crecimiento con consumo. Hoy la verdadera riqueza no está en lo que se extrae, sino en lo que se conserva. Y en esa idea, el cobre se ha convertido en metáfora y ejemplo, un recordatorio de que la humanidad puede reinventar su progreso sin destruir la tierra que lo sostiene. Más allá de los datos y la ingeniería, el cobre nos revela una verdad profunda: nada en la naturaleza desaparece realmente. Los mismos átomos que un día dieron forma a campanas en templos antiguos, hoy transmiten datos a través de los cables de Internet. El metal que vibró en esculturas, armas o monedas, ahora fluye por circuitos, satélites y vehículos eléctricos. El cobre no envejece. Se adapta, evoluciona, persiste. Es memoria y energía, al mismo tiempo materia viva que acompaña a la humanidad desde hace 10.000 años. En un planeta que busca nuevas fuentes de energía, el cobre reciclado se ha convertido en la energía de la memoria. La materia que demuestra que el futuro no se construye extrayendo más, sino transformando mejor. Por eso cada hornada, cada fundición, cada hilo producido, no solo representa eficiencia industrial, sino también esperanza colectiva. En cada chispa que recorre un cable, hay una lección invisible. El fuego puede destruir, pero también puede purificar. Nada se pierde. Todo se transforma. Mientras los hornos sigan encendidos, el cobre seguirá renaciendo, brillando como el corazón incandescente del planeta, que aún respira, recordándonos que el progreso solo tiene sentido si camina junto a la tierra que lo hizo posible. Si crees en un futuro donde la energía nunca muere, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete. Hazlo por el planeta, por la ciencia, por ti,
Porque cada clic, cada voz y cada gesto cuentan para mantener vivo el ciclo del cobre y el latido del mundo.